en la parte posterior, ellos recubren órganos muy importantes como son el pulmón y el mediastino, donde está el corazón y los vasos grandes, tanto también el esófago y la vía aérea. Algo que destacar es que precisamente la función tanto de esta parte ósea, de cubrir estos órganos vitales, pues también está la función de la musculatura. Entre eso también están los músculos intercostales y el diafragma, que es un músculo que divide la región torácica del abdominal. Y la función que tienen ellos en la parte respiratoria es primordial al momento de la inspiración y la expiración. Entonces, como aquí se ve en la imagen, pues tenemos los arcos costales, el esternón con sus diferentes porciones, el cuerpo, el apósito sifoides, manubrio esternal, y los arcos costales que tienen también su parte condral y la unión de ellos en la parte posterior con la columna vertebral. La importancia del músculo diafragma precisamente también tiene importancia es en la división toracoabdominal y que la división o las heridas o traumas que uno sufre entre una línea trazada imaginaria entre las tetillas y el borde subcostal hace referencia a que pueden haber lesiones tanto torácicas como abdominales. Entonces digamos que eso es una región toracoabdominal. A veces sucede que cuando hay algún trauma o alguna afectación de tipo penetrante a nivel torácico por debajo del sexto espacio intercostal, se piensa que solamente puede lesionar a órganos torácicos, pero en esta zona hacia abajo es una zona toracoabdominal donde también pueden haber lesiones de órganos abdominales. Entonces es muy importante tener topográficamente estas regiones. Ya me atraso un poquito para este lado. Es muy importante también tomar en cuenta la zona precordial. La región precordial también es una región importantísima cuando hay una lesión en esta zona. Tener en cuenta que aparte que puede haber una lesión a nivel pulmonar, puede afectar también el corazón. Anteriormente se establecía como una región que solamente cubría la silueta cardíaca. Actualmente ya se extiende esa zona precordial a una región que va entre la línea medio clavicular de un lado y del otro, una línea imaginaria y una línea que traza subclavicular y subcostal. Toda lesión penetrante o traumática que ocurra en esta zona precordial, hay que descartar que haya una lesión cardíaca. Es importante tomarlo en cuenta al momento de evaluar al paciente. Estas son regiones o reparos anatómicos del tórax. Tenemos que todos los reparos anatómicos dependen también de las estructuras tanto óseas como musculares. Entonces están los reparos de la línea medio esternal, las líneas que cruzan la clavícula, laterales o medias. También tenemos las líneas axilares anterior, medio y posterior, y en la parte posterior la línea vertebral. También la escápula. Todo esto también depende, por ejemplo, en la región posterior, tomar en cuenta que esta región toracoabdominal va desde la región subescapular hasta la región subcostal. Están viendo las imágenes, ¿verdad? Sí, señor. Listo. Bueno, le comento todo esto, ¿por qué? Porque tenemos que saber y tener en cuenta qué estructuras se encuentran ubicadas en estas zonas, ¿ok? Entonces tenemos que la región precordial, como les acabo de comentar, entonces hay riesgo de lesiones del mediastino o lesiones cardíacas, que cuando tenemos en cuenta estos reparos anatómicos, es tanto para tenerlo en cuenta en el momento de llevarlo a una cirugía al paciente, se toma en cuenta los reparos anatómicos para hacer un abordaje quirúrgico. Y en ustedes, en la semiología, pues para tener en cuenta qué estructura anatómica se encuentra localizada en este reparo anatómico. Para establecer también un ejemplo, cuando hay traumas penetrantes por proyectil de arma de fuego, tener topográficamente dónde es el orificio de entrada, dónde es el orificio de salida del proyectil y saber y tener en cuenta qué lesiones pueden ocurrir. Un ejemplo, si ustedes tienen una lesión que viene del lado derecho hacia el lado izquierdo y es a nivel precordial, puede haber una lesión transmediastinal y puede haber lesiones graves, tanto el parénquima cardíaco como estructuras vasculares importantes, el callado aórtico, también las mismas lesiones de la arteria subclavia más superior.
Dentro ya del paquete neurovascular intercostal, tenerlo en cuenta, ¿para qué? Porque en el momento que tú vayas a hacer algún abordaje o algún examen, digamos, de una toracocentesis para saber qué tipo de líquido tiene el derrame pleural, o cuando vas a poner un drenaje torácico, tomar en cuenta que que el paquete neurovascular se encuentra en el borde inferior de la costilla superior. Entonces, cuando tú vas a incidir el espacio intercostal, debes hacerlo por el borde superior de la costilla inferior para no lesionar este paquete neurovascular. También tenerlo en cuenta al momento de realizar ya sea una inspección del tórax, y puede haber un sangrado de esta arteria intercostal, que es un sangrado importante, y poder hacer el diagnóstico si existiera en ese momento alguna lesión de tipo penetrante o traumática. Entonces, ya entrando a la parte semiológica del tórax, pues ustedes ya tienen mucho conocimiento de eso, ya son expertos en hacer examen físico. Ustedes la semiología la ven tanto en medicina interna, en cirugía de tórax, que es simplemente pues tener en cuenta la anatomía normal, pues para establecer cuando hay algo anormal, ¿ok? Entonces tenés que tener en cuenta la forma del tórax, la pared torácica, los movimientos respiratorios. ¿Qué nos llamaría la atención? Pues cuando hay una deformidad posterior a un trauma o por algún tipo de lesión intraparenquimatosa, pulmonar, ver que este tórax esté simétrico, que tenga movimientos respiratorios adecuados, normales, que no haya simetría entre el movimiento de un hemitórax con el contralateral, porque ahí nos está hablando que puede haber algún tipo de lesión o estructural de tipo ósea, esquelética, o también de nivel de parénquima pulmonar. Entonces, aquí está un ejemplo. Este paciente del lado izquierdo es un paciente con una fractura esternal. ¿Qué quiere decir? Que hay una depresión de la línea media esternal. Cuando existe un trauma torácico y tú evidencias que hay una fractura esternal, quiere decir que el trauma fue de alto impacto, porque para hacer fractura del hueso esternal debe ser con una fuerza muy grande para realizarle una fractura. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que usted tiene que tener en cuenta que el paciente puede tener lesiones cardíacas o lesiones pulmonares importantes, solamente con la inspección del tórax. Entonces, por eso es tan importante la semiología y el examen físico del paciente al momento de entrar a la urgencia. Ves el estigma también de las escoriaciones, de posibles lesiones también, no solamente a nivel external, sino a nivel del parénquima pulmonar, del lado, en este caso, del hemitórax derecho. Vemos el otro paciente con un trauma abierto penetrante. Es un trauma posiblemente por herida de arma blanca y son múltiples. Entonces, vemos que el paciente tiene una herida penetrante, tenemos dos orificios, está con un hematoma también y hay sangrado activo a través de la herida. ¿Ve? Entonces, a la inspección, no solamente enfocarnos en la parte anterior del tórax, también tenemos que voltear al paciente y revisarlo en la parte posterior. Recuerden que pueden haber lesiones en la pared posterior y dejarlas desapercibidas porque nos enfocamos solamente el paciente acostado y no volteamos el paciente. Entonces, con solo la inspección ya tú puedes hacer un diagnóstico. El paciente puede tener lesión del parénquima pulmonar o un hemotórax. En este caso, el derecho también puede presentar ya sea neumo o hemotórax por una lesión de una arma cortopunzante. En la palpación, pues palpar las partes blandas, ¿no? Tenemos que el paciente puede presentar hematomas en la pared torácica por lesión a nivel de los pectorales, al nivel de la musculatura como tal anterior del tórax o de la musculatura posterior. La sensibilidad, si existe fractura o no, entonces el paciente se queja al momento de la palpación. La resistencia torácica, la expansión si es simétrica o es asimétrica, y las vibraciones vocales. Realmente nosotros en el examen físico deberíamos siempre tener un examen físico que nos aporte datos al momento de evaluar al paciente. También tenemos esta entidad que se llama enfisema subcutáneo.
Si ven el paciente del lado derecho, un paciente que lo ves como un globo, el paciente no es así normalmente, tiene un enfisema subcutáneo que abarca tanto la cara como el tórax. Estos enfisemas subcutáneos, tú los palpas y es un burbujeo, sientes como una crepitación al momento de palpar la piel, porque es la presencia de aire en el tejido celular subcutáneo. Y puede deberse a un neumotórax, a una lesión traqueal que se disemina a través del tejido celular subcutáneo. En ocasiones, cuando se le colocan drenajes torácicos a los pacientes y las aberturas que tiene este drenaje torácico, o sea, el tubo, quedan a fenestrillas, quedan por fuera del parénquima pulmonar, de la pleura, perdón, pueden quedar una fenestra en el tejido celular subcutáneo. Entonces, todo ese aire pasa al tejido celular subcutáneo y se produce el enfisema subcutáneo. Y en la radiografía lo ven de esa manera. Ven que la radiografía en la parte del tejido celular subcutáneo se ve aire. Entonces, ahí tú puedes estar haciendo diagnóstico de enfisema subcutáneo. A la percusión, haces percutir a través de un golpe a nivel de la pared torácica. Entonces, puede ver si hay matidez o hay timpanismo al momento de realizar la percusión. Más adelante vamos a ver para qué nos sirve esta diferencia. Auscultar al paciente de forma simétrica en ambos lados pulmonares, establecer si está el murmullo vesicular, que es muy importante saber si existe o no, si está abolido. Entonces, cuando está abolido, ya podemos pensar que existe alguna patología donde pueda existir o sangre o derrame que esté ocupando el espacio pleural y no permite hacer una auscultación del murmullo vesicular. Porque el parénquima pulmonar o está colapsado o está ocupado. Y debe ser de forma simétrica en ambos campos pulmonares, tanto en la parte superior, medial e inferior. También la auscultación nos sirve para si el murmullo vesicular está disminuido o abolido, o también en la región cardíaca si están los ruidos cardíacos disminuidos. Aquí hay varias entidades clínicas. Está el hemotórax masivo y el neumotórax atención. Estas dos entidades son entidades que son urgentes porque tenemos que tener una actitud frente a esta patología de forma inmediata. O drenamos el hemotórax o drenamos el neumotórax, pero tenemos que también saber la diferencia. Entonces, por eso era importante la semiología del tórax. Entonces tenemos, las diferencias son que en el hemotórax el sonido respiratorio está disminuido o ausente, igual que el neumotórax. Pero en hemotórax, donde hay sangre, hay matidez. Y en el neumotórax hay hiperresonancia. En ambos está disminuido los movimientos del tórax. En este caso del hemotórax, la línea media se encuentra normal. En el caso del neumotórax atención, se desvía la línea media, o sea, la posición traqueal. También hay desplazamiento del mediastino cuando hay un neumotórax atención. Se desplaza hacia el lado sano. Y en el caso de las yugulares, pues en el hemotórax están colapsadas y en el neumotórax están distendidas. Algo muy importante en el estudio del tórax son el estudio radiológico. Nos ayuda y nos aporta mucha información al momento de valorar a un paciente a nivel torácico cuando hacemos una valoración para buscar alguna patología. Casi nadie nos habla de la radiografía. La radiografía es una herramienta muy útil, fácil de abordar. La tenemos en casi todos los centros hospitalarios. Lo importante de una radiografía es la información que nos puede aportar y saber cuál es la información que nos puede aportar. Pero debe tener también su adecuada técnica. Es decir, debe estar bien identificada, saber cuál es el paciente, el nombre completo, la fecha,
la rotulación, qué es derecho, qué es izquierdo, la fecha, eso es la identificación. Y la parte donde la técnica radiológica, donde debe haber una adecuada visualización del parénquima pulmonar, o sea, no puede estar ni tan opaco, ni tan hiperlúcido, y que puedas ver la trama bronquial. Que puedas ver toda la estructura torácica no cortada, no por la mitad, no quitando estructuras óseas, sino vemos adecuadamente toda la cavidad torácica. Y acá en esta imagen pues vemos la silueta cardíaca, los botones aórticos, la arteria pulmonar, y vemos también lo importante, los senos se me fue la palabra, los cardiofrénicos y los costodiafragmáticos. ¿Por qué? Porque si esto está ocupado por alguna estructura, llámese derrame o hemotoras, pues podemos hacer diagnóstico y podemos hacer tratamiento. Cuando tenemos un paciente con alguna patología torácica, pues tenemos que saber a qué nos estamos enfrentando. Entonces existen síndromes de tórax agudo quirúrgico, es decir, son esas presentaciones en las cuales tenemos que actuar de forma inmediata o establecer un diagnóstico adecuado. Entonces tenemos estos 6 síndromes, lo vamos a desglosar poco a poco. Entonces el síndrome de compresión endotorácica quiere decir que existe algo a nivel del espacio pleural que me está haciendo una compresión desde el exterior o desde afuera. Entonces puede existir ya sea aire por un neumotórax, puede ser un derrame, o puede ser la presencia de líquido o de hemotórax. Entonces, en este caso, cuando existe aire, hablamos del neumotórax. Entonces, ese aire está entrando por la presión negativa a nivel de la pleura y va creando una ocupación del espacio y hace que el parénquima pulmonar se colapse. Esto genera, en este caso, desplazamiento de las estructuras de la línea media hacia el lado sano. Cuando desplazamos las estructuras mediastinales, puede ocasionar disminución del retorno venoso, puede haber hipotensión y el paciente también puede entrar en shock. Y estas son imágenes radiológicas, cómo se vería un neumotórax. Hacemos diagnósticos con una radiografía. También lo hacemos con la parte clínica, como hablamos de la inspección, donde el neumotórax hablábamos que estaban los murmullos disminuidos, hiperresonancia, movimientos de tórax también disminuidos, y lo que hablamos de la posición traqueal desviada. Entonces, de la imagen que tenemos 2 imágenes. Tenemos una imagen de radiografía acá, donde el neumotórax es izquierdo, y sí se ve que está más radiolúcido este hemitórax que este. Y aquí no se ve trama bronquial. O sea, no está el parénquima. Y vemos el parénquima colapsado. Y hay desplazamiento de la línea media con desplazamiento del tráquea hacia el lado sano. Y en este caso lo vemos del lado contralateral, del lado derecho. Y la ocupación del espacio pleural por aire. También podemos usar la tomografía, donde lo que se ve que simplemente no existe parénquima pulmonar, está colapsado. En este caso del neumotórax, pues es una compresión del parénquima pulmonar por la ocupación por aire. Entonces existen grados de neumotórax, pues del grado 1 al grado 3. Entonces del grado 1 tenemos que es un neumo menor a 10%, grado 2 que va del 10 a 60%, y el grado 3 mayor a 60% del volumen de la cavidad pleural. Cuando en ocasiones, ¿por qué es importante eso? Porque en ocasiones cuando tenemos un neumotórax menor al 10%, puede ser manejado de forma conservadora. Podemos observar al paciente, vemos si hacemos un control radiológico y si aumenta, pues tenemos que poner un drenaje.
y si no, dejamos porque se puede reabsorber. Ya cuando es mayor del 60%, pues ya estamos hablando de unos motores a tensión y hay que actuar de forma inmediata. Igual el neumotórax de grado 2 amerita también drenaje torácico. La diferencia de hemotórax y de neumotórax. Cuando ya hablamos de hemotórax, pues es aquella presencia de sangre a nivel de la pleura. Entonces ya vas a ver una línea que puede ser cóncava o una línea recta que lo que está haciendo es ocupando el espacio pleural. Entonces ya lo ves, es radiodenso. Entonces, dependiendo de la cantidad de volumen que existe de ocupación de la pleura, pues lo vamos a ver en la radiografía. Cuando existe menor de 200 cc de volumen, no se ve realmente. Cuando está entre 200 y 500 de volumen, ya empieza a ocupar el seno costodiafragmático. Y sucesivamente, cuando aumentan 200 cc, ocupa un espacio intercostal hasta que el volumen puede ser ocupado totalmente. El hemotórax puede ser un hemotórax masivo. Cuando hablamos de hemotórax masivo, hablamos de un hemotórax que es mayor a 1500 cc de volumen de forma aguda, es decir, ponemos el drenaje torácico y drenamos más de 1500 cc. O la persistencia de más de 200 cc por hora en 2 y 4 horas de observación. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué se presenta el hemotórax? Bueno, paciente con un trauma, puede ser un trauma cerrado o más frecuente un trauma penetrante, donde pues, simplemente hay una lesión del parénquima o una lesión de vasos importantes, también una lesión cardíaca que puede drenar hacia la pleura y ocupar el espacio pleural. Entonces también hace restricción del parénquima pulmonar. Y como en este caso, en ocasiones se asocia tanto el neumotórax como el hemotórax. Entonces siempre está haciendo un efecto restrictivo al parénquima pulmonar. Entonces, ¿qué tiene el paciente? Ustedes ven que el paciente está con dificultad para respirar, hipoxémico, con dolor torácico, ausencia del murmullo vesicular. Bueno, estos es los grados, grado 1, 2 y 3. El grado 1, el límite de la opacidad llega hasta el cuarto arco costal posterior. El grado 2 llega hasta el segundo arco costal posterior. Y el grado 3, la opacidad es total. Cuando hablamos de un síndrome de depresión endotorácica, es aquellos cuando se presenta una obstrucción de la vía aérea, ya sea del bronquio principal o una obstrucción de los bronquios periféricos, ¿verdad? Entonces tenemos que cuando existe ocupación, ya sea por sangre o por secreción bronquial como la neumonía, pues, entonces no hay adecuada ventilación del paciente. En este caso lo que vemos es una telectasia, ¿okay? Una zona fibrótica donde no hay expansión adecuada del parénquima pulmonar. Entonces hacemos una depresión endotorácica y el paciente igual presenta hipoxemia, dificultad respiratoria, disminución del murmullo vesicular. Otra presentación que podemos encontrar cuando hacemos una valoración semiológica del tórax es aquel tórax que tiene una respiración paradójica. Esto es cuando coexiste un trauma torácico fuerte de alto impacto, donde hay compromiso de fracturas costales en más de 2 costillas, en más de 2 sitios dentro de la misma costilla. Entonces vemos que el paciente tiene una respiración paradójica porque esa zona es independiente a la zona, al parénquima pulmonar, el resto del parénquima pulmonar. Entonces vemos que existe una zona de hipoventilación y una zona donde el movimiento es paradójico, ¿ok? Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí hay una depresión, entonces el paciente está inspirando, entonces en lugar de existir una amplitud del tórax para que el pulmón se pueda expandir, lo que existe es una depresión. Y cuando él inspira, lo que hace es aumentar de volumen. Entonces, en la expiración, se dan cuenta que se abomba esta zona
¿ok? Y en la inspiración se colapsa. Entonces, en lugar de generar más espacio para la expansión pulmonar, lo que hace es restringir la expansión de esa zona. Entonces puede generar hipoventilación, insuficiencia respiratoria, dolor. Entonces es un movimiento paradójico. Y esto lo vemos en el tórax inestable. Es muy importante tener una adecuada semiología y una valoración de ese tórax, saber cómo son los movimientos respiratorios, que si son simétricos, que si hay hundimiento, que si es paradójico el movimiento, también la relación que existe entre el movimiento del tórax junto con el abdomen, si es algo normal o está normal, si la simetría que existe entre ambos hemitórax. También existe otra entidad que son las infecciones agudas graves, como el empiema. Entonces, este empiema es la acumulación de pus en la cavidad, se encuentra en la pleura visceral y la pleura parietal. Entonces, esta entidad que es causada porque posiblemente un proceso neumónico lleva a una acumulación de secreciones y puede producir un empiema. O pacientes que han tenido traumas torácicos donde ha existido un hemotórax que posteriormente se ha coagulado y se produce un absceso. Es simplemente un absceso de la cavidad pleural. Entonces, que esa entidad es una entidad infecciosa que compromete también al paciente, puede producir una septicemia y tenemos que drenar ese tórax. En ocasiones, no solamente un drenaje torácico con un tubo a tórax, sino que tenemos que hacer una toracoscopia, hacer una pleurectomía, limpiar la cavidad pleural, porque existe la probabilidad de que se producen tabiques y no solamente drenan con un drenaje a tubo. Uno de los síndromes funcionales es pues la mecánica como tal del diafragma. Entonces podemos encontrar que existe una hernia diafragmática. Esto puede ocurrir, puede ser congénita o adquirida, y la adquirida pues es traumática. Los pacientes que sufren traumas torácicos o toracoabdominales, ya sea por herida arma-cortopunzante o por arma de fuego, en ocasiones, cuando no hay afectación del tórax, se deja el paciente en observación y no se tiene en cuenta la posible lesión que existe en el diafragma. Entonces, esa apertura o esa laceración o ese rompimiento de la estructura del diafragma genera posteriormente un defecto de este músculo y es donde puede protruir alguna víscera o órgano de la cavidad abdominal hacia el tórax. Entonces se puede herniar. Es una hernia común como la que ustedes pueden entender cuando existe la salida de un contenido de la cavidad hacia el exterior. En este caso, la otra cavidad es la cavidad torácica. Entonces hay ocupación de esa cavidad pleural por una estructura abdominal. En este caso, pues estamos viendo un asa. Puede ser una asa delgada o colon. Ha habido casos de que el mismo estómago se hernia hacia el tórax. Y esto tú lo puedes valorar no solamente con la radiología. Usted puede auscultar. Cuando usted ausculta al paciente, escucha ruidos hidroaéreos a nivel del tórax, que eso no es normal. Y entonces lo complementas con un estudio radiológico y te das cuenta que tienes la presencia de una asa intestinal en la cavidad pleural. Y muchas veces pasa desapercibido, sino hasta cuando el cirujano va a operar al paciente y le hace algún estudio radiológico se da cuenta de esto. Y es una entidad herniaria que tienes que resolver. ¿Por qué? Porque es catastrófico que este contenido abdominal en el tórax se perfore. Entonces imagínense ustedes que se perfore el colon a nivel de la cavidad pleural. Pues todo el contenido del colon, o sea, las heces, caen en la cavidad pleural, hay infección grave, puede haber una mediastinitis también y el paciente puede fallecer. Entonces, esto hay que corregirlo antes que se estrangule el contenido de esta hernia en la cavidad pleural. Entonces, por eso es importante tener en cuenta que al examinar a un paciente no solamente es hacerle estudios complementarios, sino examinar bien el paciente.
saber qué estructuras tiene que valorar, hacer una adecuada inspección, una auscultación. A veces sucede que nosotros en la parte quirúrgica no tenemos a la mano un fonendo. El fonendo se debe usar, se debe auscultar al paciente, se debe establecer diferencias entre ambos emitores, si existe o no la ausencia del murmullo vesicular. Y en estos casos de pacientes que llegan de forma aguda por un trauma, establecer un diagnóstico temprano para actuar de forma temprana, no esperar que el paciente tenga un hemotórax masivo o un neumotórax masivo, atención, para actuar. Entonces, ustedes como médicos generales, en su atención primaria, pues tienen que establecer esos diagnósticos para saber cómo conducir ese paciente, si lo pueden resolver en la sala de urgencias o si amerita que alguna especialidad, llámese el cirujano general o el cirujano de tórax, acuda a su ayuda. Pero sí tener en cuenta que, por ejemplo, si tienes un neumotórax, atención, tienes que drenar ese tórax lo más pronto posible, poder colocar un drenaje torácico, poder actuar de forma inmediata. Bueno, muchachos, me agradó mucho ahora, este tema. No sé si tienen alguna duda. Creo que no hay dudas. Bueno. No, y ya a esta hora creo que no hay dudas. Ya todos quieren ir a comer y a dormir.